Nosotros vamos a hablar de las novedades del REF. El REF, como dije antes, creo que ha sido un compañero de viaje del desarrollo de Canarias, ha sido conflictivo y ahora aparece con una modificación sustancial. La modificación viene pregonada en su exposición de motivos de una serie de objetivos que evidentemente no podían ser de otra manera, pero son objetivos importantes, son objetivos profundos. Viene, según la propia exposición, a crear empleo, o tiene como objetivo la creación de empleo, la diversificación productiva, la inversión en África, novedoso, la inversión en tecnología, es decir, nace con esas buenas intenciones. Nosotros queremos hablaros del REF y intentar hablaros solo de las novedades, y junto con las novedades, también en algunas novedades, de compartir con ustedes las dudas que nos surgen de la primera lectura o de la relación que vamos manteniendo con el texto normativo, que no tiene más de 3 meses. Entonces, todavía entendemos que hay muchas cosas dudosas, y lo que sí parece denotarse rápidamente es que, rápidamente es que el sector industrial entendemos que sigue saliendo bien parado del REF, ¿no? No es un sector maltratado, es un sector que entendemos nosotros, ustedes lo saben mejor que nosotros, es un sector bien tratado. No obstante, a diferencia de esta ponencia que hablamos nosotros, con la que hablaron al principio se trataba de subvenciones, y nosotros vamos a presentarles cuál va a ser la factura fiscal, que por muy poco que sea, pues siempre será contraria al tema de la subvención. Pero no creo que el sector industrial salga mal parado de la nueva reforma. El índice que vamos a seguir en la presentación viene a ser un poco las 4 patas más importantes que nosotros entendemos que tiene el REF, ¿no? Que es la bonificación a la empresa productora, seguro que la conocen casi todos los presentes, la RIC, que también casi seguro que la conocen todos los presentes, la deducción por inversiones, nos acaban de decir cómo es la deducción por inversiones en el régimen general, pero nosotros vamos a comentarles cuáles son las especialidades que esa deducción por inversiones tiene para Canarias. Y por último, la zona especial canaria, que también ha sufrido grandes variaciones y que creo que son positivas para todos los sectores, entre otros para el sector industrial. Bien, buenas tardes a todos. Como todos sabemos, uno de los principales beneficios fiscales que se recogen en el REF y que afecta al sector industrial es la bonificación a empresas productoras. Pues bien, con respecto a la bonificación, la primera buena noticia es que en el nuevo REF no se ha modificado, continúa exactamente igual que como venía. Entonces, sigue vigente y no ha sufrido ninguna modificación. Hemos querido reflejarlo, por lo menos las ideas generales de la bonificación, para que todos recuerden un poco cuál es la idea de la bonificación y el efecto que tiene. En este ejemplo tenemos una empresa que tiene un beneficio procedente de venta de bienes corporales que ha producido esa propia empresa por un importe de 100 a un tipo impositivo en el año 2015 de 28%, con lo cual tendría una cuota de 28. Si no estuviera la bonificación, tendría que tributar por 28. Con la bonificación del 50% sobre esa venta aplicado sobre la cuota que proviene del beneficio procedente de bienes corporales, la tributación efectiva de esa empresa sin ningún otro beneficio pasa a ser de 14. A este beneficio de la bonificación, que como hemos dicho no se ha modificado para nada en el nuevo REF, continúa vigente y eso es una buena noticia, a este beneficio se le puede aplicar lo que veremos posteriormente. Pues es posible aplicar una RIC, es posible aplicar una deducción, con lo cual al final la tributación efectiva se reduce en bastante medida. ¿Cuál es la mala noticia con respecto a la bonificación? Con respecto a la bonificación, en octubre del 2014 la Dirección General de Tributo emitió una consulta que, apoyada por sentencias del Tribunal Supremo, venía a eliminar de la parte que se puede aplicar la bonificación, las subvenciones y ayudas recibidas por las empresas, incluso las vinculadas al precio. A partir de ahora, cualquier subvención o ayuda que se reciba, incluso vinculada al precio, no forma parte de esta base de bonificación, con lo cual tiene un efecto negativo. Y sí que es verdad que en la última parte de negociación del REF se podía haber hecho una mejora con respecto a este aspecto y haber introducido alguna aclaración con respecto a objetivizar determinadas subvenciones vinculadas, por ejemplo, al precio, que pudieran ser susceptibles también de acogerse a la bonificación. En definitiva, la bonificación continúa exactamente igual que venía en el 2014, no sufre ningún cambio, y el cambio viene por una distinta interpretación o por un cambio de interpretación de la Dirección General de Tributo en cuanto a la utilización o no de las subvenciones en esa bonificación, derivado de sentencias que hay del Supremo.
El segundo aspecto importante del REF era la RIC. La RIC, ya norma conocida, vamos a hacer un mínimo repaso de cuál es su esquema de funcionamiento. Saben que trata de una reducción en la base imponible del impuesto, destinamos una parte de nuestros beneficios a esa reserva y por tanto no tributa, nos obliga a crear una reserva indisponible que esté bien identificada en el balance a efectos de seguimiento y comprobación. Tiene un compromiso que implica que se materialice en activo en un determinado plazo, en el plazo de 3 años contados a partir de un determinado momento. En el caso es que al final se convierte en 5 años los ejercicios en los que la RIC se puede materializar, contando como primero el propio año en el que se generan los beneficios, pero al final se queda en 5. Que la materialización además se entiende producida cuando el elemento entra en funcionamiento, por tanto, yo tengo 5 años para materializar y para que el elemento ese entre en funcionamiento y que los elementos en los que se materialice la RIC, repito, es una visión general de todo, los activos en los que se materialice la RIC deben estar situados o recibidos en Canarias y afecto al desarrollo de actividades empresariales de la entidad. Los activos deben permanecer luego en funcionamiento durante un plazo de 5 años como mínimo, excepto en el caso de que sea suelo, en cuyo caso el plazo de mantenimiento debe ser de 10, y luego, como bueno, por otra parte tiene sentido, la RIC va a ser incompatible con con otros determinados incentivos fiscales, activos fijos nuevos, actividades de I+D+I, etcétera, etcétera, etcétera. La regulación también exige una serie de cumplimiento de una serie de aspectos formales que normalmente, como decía antes, ya van destinados a un mejor control por parte de la Administración tributaria. Bien, eso es un poco el esquema general. Vamos a intentar ver algunas de las novedades. La RIC, saben que tiene tres momentos fundamentales, 3 hitos fundamentales, que son la RIC hay que dotarla, la RIC hay que materializarla y el elemento que se materialice la RIC hay que mantenerlo. Son 3 fases, 3 hitos que cada uno debe ser analizado de una manera distinta, o a su manera. La dotación, la materialización y el mantenimiento. Eso por contra, o ese esquema hace que la RIC sea, por decirlo de alguna manera, casi imprescriptible. No sé si alguno ha tenido la oportunidad o la suerte o la mala suerte de ir a una inspección tributaria, y es muy probable que el inspector le esté pidiendo documentación, pues hoy, del año 2002. Porque en el año 2002 se dotó una RIC que se materializó en 2007 o en 2006, en un determinado elemento que hubo que mantenerlo hasta el 2012. Y como el 2012 todavía está vivo, no está prescrito, pues todavía pueden estar pidiéndole cuadros y documentación acerca de la RIC del 2002, por decir 2002. Probablemente si hacemos la cuenta para atrás podemos llegar hasta el 2000. Pero bueno, el esquema es el que es, la figura es la que es, en un momento dado la herramienta positiva para reducir la factura fiscal es la que es, y tiene esos 3 momentos: dotación, materialización y mantenimiento. Bien, novedades. En cuanto a la dotación, no es una novedad que el beneficio deba proceder de establecimientos situados en Canarias, es lógico, pero se han incluido que también va a ser susceptible de dotarse a la RIC aquellos beneficios que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos. Antes, después de mucha discusión y de mucha jurisprudencia, pues no se podía llevar a la RIC los beneficios que procedían de elementos patrimoniales que no estaban afectos a la actividad. Ahora sí, ya se puede dotar eso a la RIC. Hay una revisión reglamentaria, esperemos en esa revisión reglamentaria que se arreglen un par de dudas al menos, ¿no? A nosotros nos surgen dudas que, por ejemplo, los beneficios procedentes en participación en fondos propios van a ser susceptibles de dotarse a la RIC como elementos no afectos. Pues esperemos que ese reglamento pues tenga alguna aclaración sobre ese asunto. O los resultados financieros positivos, procedentes porque algunos resultados financieros ya estaba asumido, ya estaba aceptado que podían ser susceptibles de ser base para la dotación de la RIC, pero otros estaba claro que no, o estaba claro que estaban negados. Y, por ejemplo, los de valores representativos de deuda pues decían que no servían para dotarse a la RIC. Bueno, pues ahora entenderemos que al permitirse que los beneficios de los elementos patrimoniales no afectos sean susceptibles de dotarse a la RIC, probablemente eso pueda formar parte de la base de la reserva. Y por otra parte también tenemos que saber cómo conjuga la RIC con las 2 nuevas reservas que antes nos explicaban mis compañeros, ¿no? Que era la reserva de capitalización y la reserva de nivelación. Pues a ver cómo conjuga con ese otro incentivo fiscal de un carácter parecido, a ver cómo conjuga con eso. Esas dudas nos quedan. Bien.
Como ha dicho Juan Luis, tenemos una primera fase que es la dotación y una materialización. Con respecto a la materialización de la RIC, ¿cuáles son las novedades que hay en el nuevo REF y que puedan afectar un poco al sector industrial? Una de las que se ha modificado y más se ha comentado en los medios es el cambio en cuanto a la rehabilitación y zonas comerciales. Por lo tanto, eso no afecta para nada al uso industrial, al sector industrial. Como recuerdan, en el 2014 el suelo se podía materializar RIC si estaba afecto a la promoción de viviendas de protección oficial para el arrendamiento. El suelo que estuviera afecto a actividades industriales servía para materializar RIC, el suelo afecto a zonas comerciales situadas en áreas en declive y el suelo afecto a determinadas actividades turísticas. Este era el suelo en el que se podía materializar la RIC. El resto de suelo no servía para materializar la RIC. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un cambio en el 2015 que no afecta para nada ni al suelo afecto a las viviendas de protección oficial ni el suelo afecto a la actividad industrial. Y se ha mejorado con respecto al suelo afecto a zonas comerciales o al suelo afecto a actividades turísticas y no lo vincula ya en ningún área en declive. Con lo cual, con respecto al suelo industrial, no hay ninguna modificación que nos pueda afectar. Perdón. El siguiente... Seguimos hablando de la materialización en la RIC. La materialización en la RIC tenía o tiene 4 apartados que son prácticamente similares a una transparencia que puso antes Jesús, que es tenía 4 apartados. Se puede materializar una inversión inicial, en empleo, en un cajón desastre, vamos a llamar, y en una cosa que se llama materialización indirecta. Ahora lo vamos a ver. La inversión inicial, la materialización de RIC en una inversión inicial es prácticamente clavada a una diapositiva que sacó antes Jesús, que decía que se considera inversión inicial, hacia la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un nuevo establecimiento, la modernización de un nuevo establecimiento, la diversificación de un determinado producto. Pues bien, en cuanto a la materialización de RIC en creación de empleo, antes, en la antigua norma, en la norma ya no vigente, estaba ligada a la inversión inicial en alguna de esas 4. Ahora la novedad es que la creación de empleo ya no va a estar, la materialización de RIC en creación de empleo ya no va a estar asociada a esa inversión inicial. No hace falta que yo cree empleo y a su vez cree un establecimiento permanente nuevo, o cree o amplíe mi establecimiento o diversifique mi establecimiento para que la materialización de la RIC pueda sustentarse en creación. La creación de empleo debe efectuarse en un determinado periodo impositivo. Tendremos que comparar el empleo que yo tenía en un ejercicio determinado con el que tenía en el ejercicio anterior, y la diferencia será la que yo pueda acoger como materialización de la RIC. Y además ya dice que no hace falta que sea considerada como inversión inicial por no reunir alguno de los requisitos establecidos en la letra B anterior. La letra B anterior es la que me remitía a su vez a la inversión inicial, pero también tenía otros requisitos, y era que yo el empleo lo tenía que mantener 5 años. Ahora, una duda, ya no tengo que mantener el empleo 5 años para que la materialización en empleo me sirva, o 3 años si la empresa era de reducida dimensión, pues esa duda nos queda ahí. Tiene un límite también, y es que la RIC no se puede materializar en un empleo con un límite, que es el 50% de las dotaciones a la reserva efectuadas por el contribuyente en el periodo impositivo. Pero, ¿cómo tenemos que considerar esas dotaciones en el ejercicio en que yo materializo empleo, comparado con los 50% de cada una de las dotaciones anteriores? En fin, la redacción no queda del todo clara y tenemos las dudas abiertas. Pero bueno, lo que no cabe ninguna duda es que se puede materializar la RIC en creación de empleo y ya no tiene que estar asociado a una inversión inicial. La materialización se considera producida únicamente durante 2 ejercicios desde que se produzca el incremento y por el coste medio de los salarios y seguridad social que corresponda al incremento, y en el caso del B bis, que es el que no se asocia a creación de empleo, tiene un límite de 36.000 euros por trabajador, y debemos entender también qué ejercicio. Ese va a ser el límite por trabajador y ejercicio. El apartado A, la materialización en la RIC tiene que ser en inversión inicial, en creación de empleo, en un cajón desastre, que sigue siendo cajón desastre, y luego está la materialización indirecta. ¿Saben que la materialización indirecta era cuando yo materializo en suscripción de acciones o de participaciones de determinadas sociedades que desarrollen en el archipiélago su actividad y que a su vez hagan las inversiones a las que yo estaba obligado? ¿Vale? Lo hago indirectamente, mi materialización de la RIC la hago indirectamente a través de otra sociedad,
través de la suscripción, no compra, suscripción de acciones o participaciones. A su vez, la sociedad en la que yo he entrado, en la que yo he ampliado capital, tiene que inmaterializar en cualquiera de las opciones del apartado A, B, B bis o C, inversión inicial, empleo o cajón desastre. Cajón desastre es que cabía cualquier inversión en activo que no tenía que estar asociada a una inversión inicial. Y evidentemente a esa sociedad que hace la inversión ahora no puede aplicarse otro beneficio fiscal, sino ya me lo estoy aplicando yo al suscribir las acciones y a ella se le obliga a hacer esa inversión. El plazo para que la sociedad B, por decirlo de alguna manera, invierta es exactamente el mismo que el que yo tenía, no se gana plazo por hacer la materialización indirecta, y el mantenimiento es exactamente el mismo el que yo tenía, tiene que mantenerlo también 5 años. Evidentemente la materialización que a su vez haga la entidad CEC no le va a servir para cumplir la inversión mínima que tiene que hacer, que luego la veremos. Se elimina, porque antiguamente existía, pero tenía un importe mínimo de ampliación de 750.000 euros, desaparece, no hay importe mínimo de ampliación para que yo pueda acudir a una ampliación en una sociedad CEC y me sirva para materializar la RIC, y también se elimina un mínimo que había, que tenía que haber un 10% de suscriptores que no materializaran la RIC con ese desembolso. Esto también se elimina. Por tanto, ya sirve para materializar RIC la suscripción de acciones de una entidad CEC, que a su vez, evidentemente, tiene que hacer las inversiones a las que cualquier otra sociedad estaba obligada a través de la materialización indirecta. Vale. Dentro de estas materializaciones indirectas, otra de las novedades que conjuntamente con la materialización en creación de empleo que estaba comentando anteriormente Juan Luis, creo que son las novedades más resaltables con respecto a la RIC en el nuevo REF, es la posibilidad de materializar la RIC de manera indirecta a través de la adquisición de cualquier instrumento financiero emitido por una entidad financiera. Vamos a ver si tratamos con el esquema de explicar. Tenemos una entidad financiera que va a captar unos determinados fondos de alguien que quiere materializar RIC. Esa entidad financiera con esos fondos lo que tiene que hacer es financiar proyectos de empresas privadas aptos para la RIC. Lo que se trata es de canalizar gente que tiene necesidades de materializar RIC y gente que tiene proyectos que pueden ser, que sirven para materializar RIC y financiar esos proyectos. Con lo cual, hay un inversor RIC que es pasivo, que adquiere ese instrumento financiero que ha emitido la entidad financiera, y la entidad financiera, con esa captación de esos fondos, lo que va a hacer es financiar los proyectos RIC. ¿Cuáles son las obligaciones? Que esa emisión que emite, esa emisión que hace la entidad financiera tiene que estar supervisada por el Gobierno de Canarias con un informe vinculante de la agencia tributaria diciendo que el proyecto que se presenta es apto para la RIC. Con lo cual hay cierta seguridad jurídica en esa parte. Lo que no sabemos ya es si realmente las entidades financieras van a entrar en este juego de financiar, de emitir instrumentos financieros para financiar determinados proyectos. Lo que se trata de optimizar aquí, o lo que se trata de lograr, es la rentabilidad económica financiera derivada de los inversores RIC, que, como saben, muchas veces en las últimas suscripciones de deuda pública se han suscrito por completo, con lo cual hay un mercado bastante amplio de inversores con necesidades de RIC que están buscando una inversión pasiva. Entonces, el vehículo que se ha utilizado, la materialización de instrumentos financieros, esperamos que tenga éxito. Pero va a depender, lo dicho, va a depender un poco de cómo entran las entidades financieras a producir este tipo de productos. En cuestión de las materializaciones, seguimos con las materializaciones, hay un apartado que era la sustitución de elementos. Yo creo que esto es una corrección técnica, no las vamos a saltar porque es una corrección técnica que hace la norma, que la mejora con respecto al 2014 o al 2015, y la podemos saltar. Con respecto a RIC anticipada y con respecto al régimen transitorio, la RIC anticipada no se modifica, continúa existiendo la posibilidad de materializar la RIC de manera anticipada, con lo cual lo único que hace la norma es adecuarse al nuevo periodo temporal y, por lo tanto, con el límite de la RIC del 2020, y el régimen transitorio que se establece para la RIC que se habían dotado ante la entrada en vigor es el mismo régimen que se estableció en el año 2006. Con lo cual, lo que viene a decir es que las dotaciones con cargo a beneficios
de ejercicios iniciados antes del 1 de enero del 2015 seguirán con la normativa anterior, pero no solo la dotación, sino la dotación, la materialización, etcétera, con lo cual ese es el régimen transitorio que se establece. En cuestiones formales, la RIC está bastante sujetada a cuestiones formales y ahora la nueva norma tiene un cierto aligeramiento de dichas cuestiones. Se elimina el plan de inversiones, como saben, hay que acompañar siempre un plan de inversiones que luego ni se cumplía ni se dejaba de cumplir, sino todo lo contrario, pero se elimina por lo menos esa formalidad. Y luego hay otra serie de cuestiones formales, como es, por ejemplo, la de informar en la memoria de las inversiones que se hagan, sobre todo cuando se hace la materialización indirecta. Sin embargo, cuando analizamos la obligatoriedad de informar, parece que cuando se hace la materialización indirecta, la sociedad en la que se materializa debe informar de las inversiones que hace poco menos que en nombre de la sociedad que ha realizado, que ha suscrito a la ampliación. Sin embargo, no habla nada de si se ha materializado en creación de empleo. Bueno, pues esa duda nos queda. El siguiente apartado es también un poco teórico, lo vamos a comentar al final, a ver unas limitaciones que hay en cuanto a las ayudas o los beneficios fiscales, que están limitados, tienen un tope con respecto a la cifra de negocio. Lo vamos a comentar después por si lo entienden ustedes interesante. Y luego también, en cuestiones formales, se reduce la cuantía de las sanciones. Antes, en cuanto a los incumplimientos por la información que había que dar en la memoria, había de 500 euros con un mínimo de 5.000 y ahora de 100 euros por dato con un mínimo de 1.000. Y por el incumplimiento del suministro de datos de inversiones en materialización indirecta ha bajado de 150 a 100, manteniéndose el mismo mínimo en 500 euros. Bien, pasamos a otro apartado. Hemos visto bonificaciones, la RIC con las bonificaciones, la RIC con las novedades y ahora entramos en un nuevo apartado, que son las deducciones. Dentro de este nuevo REF que tenemos se crean dos nuevas deducciones, que tal vez las han oído comentar, que son las deducciones por inversiones en África y las deducciones por gastos en propaganda y publicidad. El tipo que se aplica a esas deducciones, a esas inversiones, será el 15% cuando el importe neto a la cifra de negocio durante el ejercicio anterior de la empresa que ha realizado la inversión sea inferior a 10 millones de euros o tenga una plantilla media inferior a 50. En ese caso, el tipo de deducción a la inversión realizada es del 15%. Y el 10% cuando el importe neto a la cifra de negocio es inferior a 50 o la plantilla media es inferior a 250. Bien, ¿quiénes pueden acogerse a estas deducciones? Pues bien, son entidades sujetas al impuesto sobre sociedades con domicilio fiscal en Canarias. El primer requisito que nos pone es entidades sujetas al impuesto sobre sociedades con el domicilio fiscal en Canarias. También las personas físicas que realicen actividades económicas en Canarias. ¿Y qué otros requisitos? Pues que no superar los importes netos de la cifra de negocio que hemos visto en el apartado anterior, ni la plantilla media. Nos podemos encontrar determinados casos. Por ejemplo, cuando estamos en un grupo mercantil, pues habrá que tener en cuenta el importe neto de la cifra de negocio, de todo el grupo mercantil y la plantilla media de todo el grupo mercantil. Cuando estamos hablando de una entidad de nueva creación que no tiene importe neto de la cifra de negocio del ejercicio anterior, pues se tendrá en cuenta el importe neto de la cifra de negocio de ese ejercicio. Y si el periodo impositivo es inferior a un año, lo que se hace es elevar el importe neto a la cifra de negocio. Pero en general lo destacable es impuestos, entidades, empresas sujetas al impuesto sobre sociedades con domicilio fiscal en Canarias y personas físicas que realicen actividad en Canarias. Vale. Estos requisitos que hemos visto eran aplicables tanto a las deducciones por inversión en África como a las deducciones por gastos de propaganda y publicidad. Entramos con los requisitos específicos de las inversiones en África Occidental. ¿En qué países o en qué territorios se puede o se tiene que invertir para poder acogerse a la deducción? La normativa nos lleva al Reino de Marruecos, a Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Esos son los territorios en los que se puede invertir para poder acogerse a esta deducción. ¿Y dónde tengo que invertir y qué requisitos tengo que cumplir? Pues la inversión se tiene que hacer en la constitución de una filial en esos territorios o la constitución de una filial o de un establecimiento permanente. Esa filial o ese establecimiento permanente debe realizar actividades económicas en el plazo de un año desde el momento en que la ha constituido. Constituyo la sociedad en el año, realizo la inversión de una sociedad en Marruecos, de una filial en Marruecos. En el año 2015, pues
antes del año 2016, esa sociedad en Marruecos tiene que empezar a realizar su actividad económica. ¿Qué porcentaje de participación debe tener la sociedad canaria que invierte en África? Pues debe tener un porcentaje de participación del 50%. Puede ser 50% de manera individual o 50% con otra empresa domiciliada en Canarias que tenga otro 25%. Hay una empresa que tenga un 25%, una empresa canaria, la A, que tenga un 25% en esa empresa de Marruecos y otra que tenga el 25% y, por lo tanto, las dos están cumpliendo el requisito. Pueden ser más, ¿no? Sí, sí. Sí, puede ser más. Estaba poniendo un ejemplo. Y el mantenimiento de la inversión de esa filial tiene que ser 3 años. Es decir, estos son los requisitos que nos exige la norma para poder aplicar la deducción. El siguiente tema es cuándo se va a aplicar esa deducción. He realizado una inversión, he realizado la constitución de una filial en Marruecos y cuándo puedo aplicar la deducción. La norma me dice que voy a aplicar la deducción en el momento en que la empresa, la filial, inicie su actividad económica. Si invierto en el año 2015 y la filial empieza la actividad en el año 2016, en el año 2016 es cuando voy a poder aplicar la deducción, aunque la inversión la haya realizado en el 2015. Además de todo lo que hemos visto, también me exige que en el momento en que yo vaya a aplicar la deducción se produzca en la empresa canaria que ha realizado la inversión un incremento en la plantilla media y que ese incremento en la plantilla media en Canarias, se mantenga durante 3 años. Está vinculando la inversión, la deducción por esa inversión que estoy realizando en esos territorios de África al incremento de la plantilla, al empleo en Canarias. Y por último, después lo veremos un poco más, cuál es el tipo de límite en el impuesto sobre sociedades de esa deducción, que va a ser el régimen general con un límite en cuota del 25 del ejercicio y 50 en comparativa con el resto de años. Eso era en cuanto a las inversiones o a la deducción en África. Con respecto a los gastos de propaganda y publicidad o la deducción por gastos de propaganda y publicidad, lo primero que nos tenemos que plantear es qué gastos de propaganda y publicidad son los que me dan derecho a esa deducción, del 15% si cumplo unos requisitos o del 10% si cumplo otro. Pues los gastos que me dan derecho a esa deducción son los gastos para el lanzamiento de productos en el extranjero, los gastos de apertura y prospección de mercados en el extranjero, o gastos de concurrencia a ferias, exposiciones de carácter internacional o, si se celebran en España, que tengan el carácter de internacional. Todos esos gastos, si cumplen el requisito, genero una deducción del 15%. ¿Cuándo voy a aplicar esa deducción? Voy a aplicar esa deducción en el impuesto sobre sociedades en el año en que he realizado el gasto. Al contrario del anterior, que habíamos dicho que se iba a producir la deducción en el año en que entrara en funcionamiento la filial, aquí no me supeditan a nada y lo que me dice es en el año en que hayas realizado esa inversión, en ese gasto de proyección plurianual, es cuando vas a poder aplicar la deducción. En cuanto al límite de la deducción, como veremos posteriormente, aquí sí que se van a ver los porcentajes, sí se van a aplicar los porcentajes incrementados que se aplican en Canarias, con lo cual el mecanismo, esta deducción de gastos de propaganda y publicidad sí va a tener todos los beneficios de las deducciones que se aplican en Canarias. Vale, hemos tenido dos deducciones, seguimos hablando de deducciones, dos deducciones nuevas, la de gasto de publicidad y propaganda y la novedosa de la inversión en África. Luego tenemos una serie de deducciones que están mejoradas, deducciones que existen en el resto del territorio nacional, pero que nosotros la tenemos mejorada. Deducción por actividades de innovación tecnológica. Canarias tiene un 45% de deducción por las inversiones que se realicen en actividades de innovación tecnológica, mientras que el resto del territorio nacional el porcentaje que aplica deducción es del 12%. A este porcentaje, a esta modalidad no le resulta de aplicación los porcentajes incrementados que existen para Canarias, tiene el 45%. Y luego mantenemos todavía desde el año ya de cuándo la deducción por activo fijo nuevo. Esa no existe en la península, nosotros la seguimos manteniendo y se nos ha mejorado también. Se nos ha mejorado no en el tema de los tipos, pero sí en el tema de las posibilidades de los años en los que podemos aplicarlo. Antes podíamos aplicar durante los 5 años posteriores, si la deducción generada no se había aplicado por insuficiencia de cuota, la podíamos aplicar los 5 años posteriores y ahora tenemos hasta 15. Y no solo las que se hayan generado
a partir del 2015, sino las que estuvieran vigentes a 1 de enero de 2015. Es decir, las que no caducaron el 31 del 12 del 14 con el antiguo plazo de 5 años, las que todavía tenían un poco de vida, se le alarga hasta que 15 años desde su generación. Ahora tenemos los resúmenes. Ahí les presentamos un poco los resúmenes. Yo sé que vamos un poco rápido, pero estamos intentando en un periodo concreto, el periodo de tiempo que tenemos, intentar presentarle el máximo de las novedades. Ahí tienen los porcentajes comparados con el régimen general, que significa territorio peninsular, y lo que hay en Canarias. Y ahí ven las que todavía existen en el régimen general y las que solamente existen en Canarias, que son las nuevas, la inversión en África, publicidad y propaganda, y las de activos fijos nuevos. Relacionadas siempre, estoy hablando ahora mismo relacionadas con el sector industrial. Puede haber otras, inversión cinematográfica, etcétera, que no la hemos querido tocar porque estamos centrándonos en el sector industrial. Y el segundo cuadro es el límite que puede consumir la deducción generada sobre la cuota del ejercicio. Supongo que lo entienden. Yo genero una deducción, esa la aplicaré este año o en los años posteriores, según tenga o no tenga, según mi cuota me la pueda absorber en más o en menos. Nosotros los límites que tenemos en Canarias sobre los que podemos absorber, tanto en la deducción del ejercicio, que es la primera columna de Canarias, como en suma con las deducciones que provengan de ejercicios anteriores, pues son superiores, evidentemente, a los de la península y en el caso, en algunos, que ni siquiera existen. Hasta ahí la tercera variable, la deducción. Ya hemos visto la bonificación, hemos visto la RIC, hemos visto la deducción por inversiones y por último, pero quizás no menos importante, está el tema de la CEC. La CEC también ha sido sometida a variaciones, ha sido sometida, entendemos que a mejora, pero por tener un primer minuto para decir cómo era, para seguir un poco el esquema de la CEC, pues los requisitos generales, ¿no? La estructura, el marco general en el que se desenvolvía, en el que se tenía que desenvolver una entidad CEC, es ese que les hemos presentado. Tiene que ser una entidad de nueva creación, con domicilio y sede de dirección efectiva en el ámbito geográfico de la CEC. Ahora se va a permitir una sucursal, como luego veremos, luego lo comentamos. Al menos uno de los administradores debe de residir en Canarias. Hay que invertir 100.000 euros en las islas mayores, 50.000 en las islas mayores, en el plazo de las islas menores, en el plazo de 2 años desde el momento de la autorización. Hay que crear 5 empleos en Las Palmas o en Tenerife, 3 empleos en las islas no capitalinas y mantener ese promedio en los 6 meses siguientes a la autorización y mantener ese promedio durante el tiempo que esté adscrito a la CEC. Tiene que realizar una de las actividades permitidas, hay una lista de actividades permitidas que luego comentaremos que se ha modificado, pero tiene que hacer el objeto social, tiene que ser una de esas actividades permitidas y con eso da lugar a una de las ventajas de las entidades a las que se les aplicaba el régimen de la CEC, que era que tenían un impuesto de sociedades muy reducido, que en este momento es del 4%. Ese es un poco el marco general de la CEC. ¿Cuáles son las novedades? El plazo de vigencia se ha ampliado al 2026, sin embargo deben estar matriculadas antes del 2020, la que quiera extenderse a partir del 2020 debe estar matriculada, aunque luego puede seguir la aplicación de su régimen, básicamente ese tipo impositivo reducido, hasta el año 2026. Se ha modificado el ámbito geográfico, y esto sí que creo que es clave para el sector industrial. Antes la localización de empresas industriales, empresas de producción, transformación, manipulación, estaban restringidas a unas determinadas áreas. Ahora no, ahora ya pueden situarse en cualquier lugar de las Islas Canarias. Y como comentario, no sé si tiene mucha o no importancia, quizás tiene más importancia para las empresas de fuera, es que también se puede crear una sucursal. No hace falta que la entidad de fuera venga aquí con una filial, con una entidad con personalidad jurídica, sino puede establecerse como una sucursal, si bien es verdad que la sucursal debe estar constituida formalmente, y en ese caso no se le exige que uno de los administradores sea residente en Canarias, pero sí que su apoderado, o que uno de sus apoderados sea residente en Canarias. Bien, como se ha comentado, uno de los beneficios fiscales del REF que más se ha modificado es la SEC. Y uno de los puntos que más se modifica es precisamente la base imponible sobre la que se aplica el tipo. Como recordarán, hasta el 2014 nos encontrábamos que unas determinadas actividades, la prestación de determinados servicios, tenía
una base imponible en la SEC. Las actividades industriales tenían otra base imponible. Después había otra gama de actividades, agencias de viaje, actividades informáticas, que tenía otra base. Todas tenían una base distinta. Entonces, lo que se ha hecho ahora, lo que se ha hecho con la modificación es que todas las actividades que están dentro de la SEC tienen la misma base, van a tener la misma base sobre la que se aplica el 4%. Y estas bases se han incrementado. Solo por un ejemplo, en el 2014, una sociedad SEC que realizara una actividad industrial con 8 trabajadores, la base, el límite de la base a la que se le podía aplicar el límite de la base que se le podía aplicar el 4% era 1.800.000. Si vemos hoy cuánto es el límite a la base en el 2015, pasa a 3.300.000, es decir, 1.800.000 por 5 empleos, y por cada empleo adicional que cree la SEC se va a adicionar a la base imponible 500.000 euros. Esa es la nueva forma en que se establece la base. Se parte de 1.800.000 para los 5 empleados de todas las actividades, y por cada empleo que genere, por cada empleo nuevo que genere la SEC, por cada incremento de empleo que genere la SEC, se va a sumar 500.000 euros a la base imponible. Cuando llega a 50 empleos, ya la base imponible es ilimitada. Cualquier importe de base imponible con una empresa en SEC que tenga más de 50 empleados, toda la base imponible que obtenga va a tributar al 4%. Eso era con respecto a la Gran Canaria y Tenerife, y con respecto a las islas, al restante de islas, la diferencia solo está en que partimos que el primero para tributar los primeros 1.800.000 tienes que tener 3 empleos, mientras que en las islas, en Gran Canaria y Tenerife, tenías que tener 5 empleos. Esto es una de las modificaciones más importantes que hay en la SEC, la unificación de la base imponible para todas las actividades y el incremento del límite de la aplicación del 4%. Otro de las modificaciones que ha mejorado y que mejora muchísimo la SEC, y que ya se comentó en la ponencia anterior del impuesto sobre sociedades, es la corrección que se producía en la deducción por doble imposición. Hasta el 2014, si una entidad se distribuía un dividendo a una sociedad nacional, sea peninsular o sea canaria, no se corregía la deducción por doble imposición. La entidad SEC obtenía un beneficio, tributaba al 4%, distribuía un dividendo de 96, esos 96 los recibía la sociedad nacional y lo integraba en su base imponible tributando al tipo correspondiente, con lo cual al final teníamos una tributación entre la SEC y la sociedad nacional de 32,8 en este ejemplo. En el 2015 eso se corrige, por lo tanto es un avance completamente, es una mejora infinita. Eso se corrige, y ahora en el reparto del dividendo de la entidad SEC, que sigue tributando al 4%, cuando se integra en la sociedad, ya sea peninsular o canaria, esa, por el mecanismo de la exención para evitar la deducción, para evitar la doble imposición, no se integra en la base imponible, por lo tanto no tributa, siendo la tributación total, lo que antes era 32,8, ahora una tributación de 4. Por eso ya comentamos anteriormente que creemos que esto ha mejorado, este hecho, esta corrección de la deducción por doble imposición ha mejorado mucho la SEC, y que va a ser mucho más atractiva en planificaciones desde el punto de vista de sociedades peninsulares como desde el punto de vista de entidades canarias. Por último, otra de las reformas que se hace con respecto a la SEC es incluir nuevas actividades. Aquí hemos puesto son las que se incorporan, el listado es mucho mayor, hemos puesto las que están más o menos relacionadas con el sector industrial, con lo cual, teniendo en cuenta todas estas nuevas actividades, más las que ya se habían ido incorporando en anteriores renovaciones, creemos que el catálogo de actividades que se pueden desarrollar en la SEC son suficientemente importantes como para ya no hay una disculpa de no recoge todas las actividades. Creemos que la gama de actividades que recoge en la actualidad la SEC es suficientemente importante. Por último, como hemos visto, la mejora que se produce en la SEC, con la eliminación de la deducción por doble imposición, ampliación de la base imponible y demás, creemos que ahora sí que tiene posibilidades de ser un vehículo de utilización bastante general. Esa es un poco la perspectiva que se tiene con respecto a la SEC. Creemos nosotros todas estas mejoras las hemos visto en un plano bastante positivo, porque mejoran el régimen de la SEC en gran medida. Con esa nueva lista y centrándonos en el sector industrial, yo creo que la SEC, habiéndola dejado para la última, puede quizás ser uno de los instrumentos más poderosos desde el punto de vista fiscal que ahora mismo en Canarias. De modo que
cualquiera de estas actividades nuevas, más las ya permitidas, con una creación de empleo de 5 trabajadores y una inversión mínima, cualquier actividad la va a exigir, de 100.000 euros, va a permitir tributar al 4%. Va a permitir tributar al 4%. O sea, por tanto, cualquier de esta actividad nueva, pues puede llegar a tributar únicamente al 4%. Y además, el hecho de que le hayan eliminado, o perdón, de que se haya eliminado la sujeción del dividendo que la entidad CEC envía a su matriz, pues también determina que la matriz tampoco va a tributar por los beneficios que reciba de la propia entidad CEC. Por tanto, no le pierda la vista, porque para cualquier actividad industrial, también para otras, pero para cualquier actividad industrial que vaya a generar 5 empleos, es posible que un análisis del régimen de la CEC sea especialmente interesante. Y nada más, les hemos comentado esas 4 patas del REF canario, esas 4 patas sobre las que descansa nuestro régimen económico fiscal. Hay un pequeño matiz que antes lo pasé de largo, pero no sé si alguno lo tiene en la cabeza. Hay unos límites de estos beneficios fiscales que entre todos ellos no pueden superar un 10% del importe neto de la cifra de negocio. Sin embargo, al sector industrial otra vez se le señala de una manera positiva, y los beneficios fiscales que provengan, básicamente, quizás con algún matiz de lo que hemos hablado, quizás algún matiz podía hacerse, no pueden superar el 17,5% del importe neto de la cifra de negocios de cada una de las sociedades. Se van a establecer mecanismos de control, no sabemos si se llegará, si alguna empresa llegará o no llegará, pero en cualquier caso tienen ese límite. Y nada más por nuestra parte.